Pero, Y lo ¿qué que tenemos que tipo de hacer, revoque era el que estabas aplicando? pues precisamente, no recuerdo muy bien, pero precisamente era sobre bajareque. O sea, ya tenía el bajareque, ya estaba hecho el muro, pero necesitaba una planada. Entonces la ¿Estaban práctica que aplicando el hicimos grueso? estaba aplicando el grueso. Ajá, entonces lo que teníamos que hacer era nada más agarrar con la llana, agarrar un poco de mezcla y empezar como a impregnarla, ¿no? A ponerla así, no serrotearla porque si no, entonces no agarraba, se Eh, cuarteaba muy fácil. sí, Después de eso, agarraba lo que tú decías, una capa fina, y después hacía el bruñido, pero el bruñido lo hacía con vidrio, por eso te preguntaba si el vidrio también funcionaba ajá, bien. Y sí. sí, más o menos quedaba, pero sí, siento que le faltaba un poquito de eso. Sí, de hecho, pues todo ese proceso que él hace, él sí cuida mucho, mucho, mucho los procesos. Casi, casi es un artista de la construcción con tierra. Uh-huh. Entonces sí. Entonces, sí, sí, creo, o más o menos tengo la idea, no estoy seguro del por qué lo aplica así, pero tiene que ver, creo yo, con la separación del agua cuando botas la mezcla. O sea, Okay. acabas acarreando el agua en ese aventar, y al acarrear el agua estás acarreando también las arcillas en el agua. Entonces acabas empobreciendo tu mezcla al salpicar, ¿no? Digamos todo. Sí, porque cuando Entonces se secó él, esa mezcla, se quedó, una persona lo hizo así y se craqueló. Al día ajá, siguiente ya estaba craquelado. sí, porque lo bota y parte de la arcilla, como vieron en las pruebas de contracción, pues ya no tiene arcilla que mantenga el grupo de los granos juntos, ¿no? Entonces, al aventar, a veces salpicas el agua pero pues la verdad es bien difícil ir controlando eso con los maestros, o sea, pues ya ellos están acostumbrados a irlo botando, entonces pues con que vaya bien cargadita de arcilla y ir haciendo tus pruebas antes. Yo siempre pongo a los maestros al que vaya a hacer sus propias pruebas, porque si le falta, si veo que fractura, le puedo agregar arcillas, y pues su mano del maestro es la que hizo ese proceso, entonces la que tiene que repetir ese mismo proceso para que las pruebas vayan saliendo igual, ¿no? Entonces, pues sí, trato de poner que que vamos a planar, y más que nada la última capa de acabados, siempre hacer pruebitas directo en muro, ¿no? Pues, Tengo no una sé. pregunta. Entre cada uno de los aplanados, entre cada capa, ¿qué tan importante es el agua? O sea, está utilizando, si está hidratando la superficie Ah, constantemente, y qué tipo, si utilizas agua de cal o es de agua común. sí, pues lo que les decía el doctor igual ayer, en todas las mezclas es súper importante el agua. Entonces, por ejemplo, cuando hay aplanados de cal, la cal de por sí seca muy rápido, y necesitamos controlar eso, incluso hasta ponemos lonas para que el sol no pegue directo. Y sí, lo que decía el compañero, capa por capa tienes que ir a conciencia, ir hidratando bien, sino por lo que les decía de como de lodo, cuando lo pones sobre tierra, nada más se, se adhieren todas las piedritas y toda la basura. Lo mismo pasa entre aplanado y aplanado, si no hay suficiente agua, ¿no? Acaba adhiriéndose nada más de la basura o del polvo de la superficie, y al hacer esa absorción, nada más se chupa, pero despega las arenas, digamos, incluso arenas que no están sueltas, las acaba despegando por esa succión. Y si no hidratamos bien, pues está succionando de más y nos está arrancando, digamos, del muro, ¿no? Entonces, entre capa y capa es ir hidratando muy bien, incluso para los finos, incluso para que nos dé más tiempo, pues yo ocupo estas bombitas que ahorita no viene descompuesta, para ir ya las últimas capas, ir cuidando la zona que vas bruñendo, que no se te vaya secando, porque también si ya endurece, ya no la haces regresar al estado plástico como en este caso cuando haces bruñidos de tierra. Pues sí, le vuelve a echar agua y se vuelve a hacer plastilina y le vuelves a dar otra vez. Pero en este caso la cal, que ya empezó su proceso de carbonatación, pues ya es difícil estarlo parando, acelerando otra vez. Entonces más bien vamos a acabar teniendo pues un material que ya acaba siendo como polvorón si no se cuidan la humedad, ¿no? Y de hecho, para que no en los baños, por ejemplo, que está de la, eh, eso sí, hasta en las ventanas, bolsas, hasta aunque estén sudando los maestros por dentro, pero así se necesita el ambiente, que vaya secando con esa humedad, ¿no? Eh, porque una de las cosas que decía ayer el maestro,
algunos agregados hacen que la cal se vuelva hidráulica. Entonces, los agregados que nosotros agregamos en el TADELAC, que en este caso es cal, malmolina y si tiene algún poquito de arcilla, que eran los que nos explicaba el maestro Amel, que en realidad ahí en Marruecos tienen los hornos con mucha suciedad, no como aquí que venden cal de alta pureza. Ahí más bien tienen la cal, ni la limpian, va toda la arcilla ahí revuelta, y eso hace que su cal de ellos sea hidráulica, ¿no? Tiene partículas de arcillas quemadas, digamos, por los hornos. Entonces hace otro proceso. Entonces, y este proceso de cal hidráulica, pues necesita controlar esa pérdida de agua, ¿no? Que sea el secado con agua, ¿no? Era lo que hablaba ayer, la humedad. Si la pierdes, pues esta cal hidráulica va a perder esa agua que necesita para poderse endurecer, ¿no? Pero aparte lo necesitas para que se vuelva impermeable, ¿no? Sí, pues si no endurece bien, pues no vas a lograr un material impermeable, ¿no? Entonces lo más recomendable es utilizar agua de cal. No, porque ahí en el agua de cal ya estarías agregando partículas de cal a tu mezcla que ya tienes, ¿no? Okay. Entonces, yo lo que voy haciendo, por ejemplo, en el TADELAC, es agua de jabón, que el agua de jabón te va funcionando como un lubricante para poderle sacar brillo, y también hace una reacción, que no me acuerdo bien el nombre, de la grasita, digamos, que trae el jabón, con la cal, genera una capa que es lo que hace que no pase el agua, como una película. ¿El alumbre no lo has ocupado en el TADELAC? En el TADELAC no. Sellando algunos muros sí, pero en el TADELAC no. ¿Perdón? Yo uso Tepeyac, Corona, de esos que son amarillos, que no tienen blanqueador, porque los blancos tienen blanqueador y esas cosas. Entonces, sí lo he usado con el Sote, por ejemplo, pero te deja como unas partes blancas, como polvo, pero no se quita, pues. Pero sí, la lumbre sirve para impermeabilizar. Sí, para impermeabilizar, pero en este caso igual, pues para protegerse del agua, los aplanados, hay dos formas, ¿no? Digámoslo, por una perfección en la superficie, que lo dejes tan liso que no pase el agua, o también ya podemos entrar a un tema, no recuerdo bien si es hidrófilo o hidrófugo, pero dice que las partículas como los imanes, negativo con negativo se repelen. Entonces, si a nuestros agregados de la mezcla le agregamos granos o algún material que tiene la misma carga negativa, creo que es la que tiene el agua, se repelen y se forman gotas perfectas en la superficie, no penetran. No sé si han visto cómo se forman gotas perfectas en la superficie. Eso es porque pues está formando una mezcla hidrófila, creo es, que se repele del agua, ¿no? De hecho, hicimos una prueba para Oxical, Oaxaca, de una cubierta que tiene una superficie, pues fue recibida sobre viguería, triplay, y encima de eso echamos una capa de cal, tepexil para aligerar la mezcla, polvo de ladrillo, arcilla y paja, para echar una capa como de 5 centímetros, y ya de ahí hicimos otra mezcla más delgadita de esos mismos granos, pero más finos, igual como si fueran apalanados, vamos de granos gruesos a finos, y ya al final ellos hicieron un impermeabilizante de alumbre y jabón, y pues quedó bien el techo. Tuvo algunas fisuras, pero yo creo más bien fue por el flechado de su viguería, que ya no aguantó tanto el peso y empezó a flecharse un poquito, pero igual ya se les recomendó cómo resanar, y yo creo que ya. Si a esa está bien. mezcla le pones sellador simplemente. He probado y no sé si el doctor, bueno, ya no está, me podría decir por qué pasa eso, pero cuando le he echado sellador 5 en 1, acaba haciéndose como poroso, y más cuando tiene, por ejemplo, lo intenté hacer para una pintura que hice con arcilla, y no sé si tengo una reacción química,
y se volvió bien poroso. Hice una... Y me funcionó más aplicar esa misma mezcla que yo había pensado de arcilla, cal y granos con el sellador. Me funcionó más hacerlo con alumbre y baba de nopal, como hacer mi propio sellador, pues. Porque fíjate que yo hice una prueba, pero le puse la tierra, no sé qué propiedades tendrá esa tierra donde yo la tomé, le eché el ladrillo, el polvo de ladrillo, le eché la cal y hice con sellador y lo puse en el exterior, o sea, en un muro de exterior, y hasta ahorita el color y todo no se han salido, y ahí está, o sea, se moja. ¿Con el que se usó con sellador? Ajá. Ah, sí. Y aún está ahí, o sea, por eso mi pregunta, o sea, si es bueno. Pues, o sea, yo pues hice una prueba siempre es bueno hacer pruebas. No sé si tenga que ver también que yo, en este caso, la prueba que yo hice fue con una arcilla de color negro. Las arcillas de colores negros normalmente tienen mucha presencia de material orgánico, aunque ya no se vea, pues, su color se debe a presencia de carbón, ¿no? Entonces, eso a veces no, por eso le digo, no sé bien como la reacción química que genere, pero eso a veces con la cal cambia el pH y hace como débil la mezcla. Porque igual, pues no sé si han visto que de hecho se puede controlar los microorganismos con la cal al cambiar el pH. Entonces, a veces incluso en la tierra también el cambiar el pH hace que las mezclas pues, sean como polvorón algunas, ¿no? Por eso tiene que ver la misma cantidad de polvo de ladrillo, la misma cantidad de arcilla, y le eché sal. Lo único, o sea, la diferencia, ¿y qué? Sal, ¿Y qué más? Sal y sellador. ¿Pero sin cal? Ah, sí, con cal. Ajá, y el agua. Entonces, no sé si es, o sea, la propiedad de la tierra, que es, no sé si es muy dura, ¿no? O sea, yo no puedo explicarnos a esa propiedad. Pues al final de cuentas se generó una capa, ¿no? El sellador genera una capa que, pues, si se forma bien, acaba encapsulando todos los granos, ¿no? Y pues si se adhiere bien, pues no se va a despegar. Pero pues igual, una de las cosas que pues a mí me llamó de la construcción con tierra es cuando leí el libro que se llama, no sé, como Construcción con Tierra de Yerno Mink, y tienen datos ahí de universidades de pues las casas de tierra absorben y desorben humedad, y esa absorción y desorción de la humedad hace que nosotros los seres humanos, si la humedad está estable, o sea, si no hay mucha humedad, el exceso de humedad genera hongos, bacterias, enfermedades a final de cuentas, ¿no? Si hay muy poca humedad, hay mucho polvo en el aire y se resecan las vías respiratorias, aunque no haya tantas partículas de polvo, se acaban resecando las vías respiratorias y empezamos nosotros a garraspear un poquito, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Por el ambiente que se genera en las casas de tierra, que si acabamos haciendo con selladores y todas esas cosas, pues acabaríamos perdiendo esa característica tan espectacular de la casa por usar esos selladores, ¿no? Por eso yo casi trato en las casas de tierra buscar la solución natural, ¿no? Incluso el alumbre pues deja absorber y desorber esa humedad, porque al final de cuentas es un mineral que igual se hidrata a veces de agua y se intercambia humedad con el ambiente, ¿no? Entonces, y sí, de hecho en las habitaciones yo les sugiero a los clientes que si quieren pulido sea como en alguna parte nada más, ¿no? Lo demás dejarlo o rugoso o con arcilla. Por ejemplo, en los climas, ¿no? Por ejemplo, es un clima frío, o sea, en el istmo, o sea, la costa, o sea, entre costa y istmo también el clima varía demasiado. Entonces, o sea, ¿cómo actuará, o sea, en cada región, o sea, aplicar cal, o sea, manejar la tierra y todo pues yo eso? creo que sí se llega a sentir en los ambientes, y también incluso se ve en los materiales, ¿no? Porque con mucha humedad, pasó en el istmo, la humedad salina, digamos, del lugar, pues impregnó la cal y hizo que se hiciera polvorón. Entonces, pues el salitre. Entonces, pues yo creo que los aplanados también tienen que ser con mucha idea de lo que queremos para
por ejemplo, en esas zonas costeras, pues tal vez sean aplanados de tierra y tal vez uno muy delgadito de cal, ¿no? Como para así protegernos con lo duro que es la cal, pero a final de cuentas tratar de que solo sea pues con esos aplanados de tierra, ¿no? Que dejen absorber y desorber los materiales. Y luego, pues no sé, ustedes son de la maestría de restauración, ¿no? Sí. Pues yo creo que muchos de los materiales, por ejemplo, adobe, COP o lo que sea, que las casas que se restauran, tienen material orgánico dentro de su formulación. Entonces, si nosotros sellamos y en algún momento hay un riesgo de humedad de la casa, que a veces es incluso de la cimentación que se transmite, pues acabamos guardando esa humedad y generando una composta casi en el muro, ¿no? Entonces, todas esas partículas que tenían su espacio en el adobe, pues acaban siendo un polvoroncito porque ya se descompusieron. Entonces, pues se va haciendo más y más débil cada vez el material, ¿no? Y eso, y además que la absorción y desorción, pues se va perdiendo si sellamos los materiales, y pues yo creo que es algo, una característica que hay que rescatar más bien, ¿no? ¿Cómo preparas tu mezcla para el baño? Para ese aplanado en el baño. Para el Tadelac, pues van primero los aplanados, que normalmente pues yo los manejo de cal, a veces 3-1, 4-1, según cómo estén los granos de cal, de la arena digo, porque a veces hace que se comporte distinto, según el tamaño de los granos. Hago mis pruebitas siempre, pero siempre que 1-4, 1-3, el primer aplanado grueso, ¿no? Y ya de ahí el siguiente aplanado puede ser 2-1, que es uno más finito. Y ya el último, el Tadelac, que ese más bien lo preparo con marmolina. Ese lo preparo 1-1. Y también en dado caso, en esos últimos para el acabado, que si estoy pensando agregar arcilla, también la arcilla la tengo que pensar como que es un aglutinante también. Entonces, pues a veces acabo haciendo mezcla de mitad de arcilla, mitad de cal y una parte de granos, ¿no? Para los pulidos. O sea, tú dijiste algo muy importante, que de acuerdo, o sea, que a ti te va funcionando, o sea, de acuerdo a la necesidad que tú tengas de hacer, ¿no? O sea, Sí. del trabajo que tú vayas a hacer. Porque ha pasado también con los maestros. Por ejemplo, los maestros a veces no se acomodan con el tanto de cal que, por ejemplo, si él lo utiliza de una proporción, el otro maestro no lo sabe utilizar de esa proporción y se le va partiendo. Entonces, o sea, buscan la manera ellos de cómo le funciona, así como tú dijiste ahorita. A veces es por el manejo de ellos, de la cantidad que usan de agua y sus tiempos Sí. que tienen en la aplicación. Ajá. Pero pues sí, al final de cuentas es lo que les decía, cada maestro tiene que hacer su prueba para que su mano muestre el error en la aplicación, ¿no? Ajá. Ajá. Y eso es lo que tú dijiste, ¿no? O sea, de que, o sea, tú haces tus pruebas antes para ver Sí. cómo funciona, ¿no? Sí, Y de eso hecho, sí pues hago aplanados de cal, de arcilla. Últimamente probé un aplanado que ya el yogur, igual como les dije, lo saqué como se saca la barbotina. Se aplica con una llana bien delgadita y con mucha presión para que entre muy delgadita la capa. Y ya después empieza a bruñir con cera de abeja. Y se le saca un brillo bien hermoso. Porque al final de cuentas era el agua, los materiales, o sea, no es lo mismo en cada lugar. Entonces, o sea, ahí es donde vamos a tener una gran diferencia en cómo se adhiere, en cómo, o sea, cómo Sí. funciona, ¿no? Porque pues no es lo mismo. Ni Sí, el clima, precisamente. ni, o sea, ni, por ejemplo, los muros de adobe, o sea, no tienen las mismas características ni las mismas propiedades dentro del mismo, o sea, dentro del mismo lugar, dentro de la misma región, no tienen las mismas características, o sea, varía mucho, por ejemplo, si yo estoy en Tehuantepec, ni de Tehuantepec, o sea, al mismo, o sea, si estoy en una cuadra, esa vivienda tiene otras propiedades, esta vivienda tiene otras, funciona diferente, la casa ahora sí se comporta diferente, si me voy a Juchitán, es diferente, o sea, todo eso, o sea, también. Sí, pues como decía el maestro ayer, que es importante también los procesos, cómo vamos a ir controlando los tiempos en la construcción, porque pues igual en eso vamos a ir formulando nuestra mezcla, ¿no? Pues por lo que les decía, aplanados yo prefiero de tierra y irlos haciendo hasta el último de cal.
pero pues a veces por tiempos hay que echarlos de cal y ya el siguiente y vámonos rápido, ¿no? Sí, Entonces, pues gracias. En climas húmedos, perdón, en climas húmedos, la baba de nopal. Por ejemplo, de donde yo soy, la Sierra Norte, es muy húmedo. Yo he querido como aplanar con gancho, pero me pregunto si funciona con baba de nopal, porque como es orgánico, que no tienda a sacar hongos. ¿como para qué lo estás pensando o cómo? Interior y exterior es para una casa nada más. Ajá, pues la baba de nopal tiene más bien dos características, que es una proteína y esa proteína reacciona con la cal y se genera como, la verdad te mentiría el proceso químico que se genera, ¿no? Pero sí hay una reacción química ahí. Y otra de las cosas que hace la baba de nopal es alarga el secado. Entonces, tal vez por tiempos te vaya a hacer una lata estar alargando el secado porque ahí es muy húmedo. Entonces, tal vez te vaya a hacer una lata estar alargando el secado. Y si en realidad tú lo que quieres es, no sé, un aplanado que te proteja de la humedad, pues tal vez lo que quieres, necesites es sellarlo mejor, o sea, dejarlo bien liso, pero pues al final de cuentas se moja y se evapora, ¿no? Y te sigue funcionando para proteger.